porque las cosas invisibles de Él. Eso sí. Repito, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Padre, gracias por tu palabra. Vivifícala, por favor, en nuestros corazones y así cumplirá el propósito por el cual tú la envías. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, hablando de revelación, este texto lógicamente es vital, por lo menos para mí. Las cosas invisibles, es decir, lo invisible de Dios se revela, se hace visible, siempre, constantemente. Nosotros estamos acostumbrados a pedirle a Dios que nos muestre pues cosas invisibles, extraordinarias, celestiales, etcétera, y está bien, no digo que eso esté mal, de ninguna de las maneras, pero quizás no nos hemos acostumbrado a lo siguiente, que es, lo pidamos o no lo pidamos, las cosas invisibles de Dios se revelan, se manifiestan, y además de una forma constante. Mira lo que dice, desde la creación del mundo. No cuando yo ya soy más maduro, no cuando ya tengo más conocimiento, no, desde la creación del mundo, es decir, va independientemente de ti y de mí. Es su decisión, es su manera. Dios, que es invisible, ha decidido manifestar su deidad y su eterno poder desde la creación, constantemente. Nuestro problema es lo que el Señor muchas veces dijo, y vamos a ver algunas de esas cosas, que teniendo ojos no vemos. O sea, el problema no es que llegue el momento que Dios manifieste algo. No, el problema es que llegue el momento que mis ojos lo vean. Está bien, ¿no? Fijaros, lo invisible de Dios, en esta versión del 60, se hace claramente visible. Se hace por sí solo. ¿Cuándo se hace claramente visible? Lo dice el texto también, por lo menos yo lo veo de esa manera. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Sabes cuándo se hace claramente visible? Cuando lo entiendo. Nosotros estamos esperando ver algo físico, imagen, pero el texto me dice, me enseña que se hacen claramente visibles cuando son entendidas, cuando yo lo entiendo. Por eso lo decimos muchas veces, es que no lo veo. Alguien te dice, no, podemos hacer tal cosa, no, es que no lo veo. Lo que quiere decir es, no lo entiendo, no lo capto, no. Son entendidas, se hacen claramente visibles en nuestra vida cuando lo entiendo. Bien, ¿y cómo las entendemos? Has visto que hoy voy rápido en la introducción. Hebreos 11, 3, texto que debéis de conocer. Por la fe
entendemos. Repito, por la fe entendemos. El gran problema de algunos de nosotros, y ahí me incluyo, es que quiero entender con la razón las cosas invisibles de Él. Y con la razón no puedo entender las cosas invisibles de Él. Las cosas invisibles de Dios se entienden por la fe. La fe es la que entiende las cosas invisibles de Dios, no la razón. Por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Tú le dices a un científico que el mundo se ha creado, un científico evidentemente ateo, se ha creado porque alguien ha hablado una palabra y te dice que está en majara. ¿Por qué? No es capaz de entenderlo. Pero la fe entiende que el universo ha sido hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ese principio sigue vigente y sigue funcionando en todo el universo. Todo lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Si no lo entiendo, difícilmente lo veo. Si lo entiendo, lo veo. El otro día hablábamos de algunas frases que gente por ahí suelta y son interesantes. Yo voy a añadir la mía propia. Con fe vemos lo invisible, ¿o no es así? Creemos lo increíble. Recibimos lo imposible y entendemos lo inexplicable. ¿Por qué lo inexplicable? ¿Quién puede explicar a Dios? Si alguien puede explicar a Dios, ni Dios es Dios y esa persona debe ser. Pero la fe entiende lo inexplicable. Es decir, la fe nos da entendimiento. ¿Para qué? Para comprender cómo fue constituido el universo. Es decir, ¿de qué se componen las cosas? Lo voy a decir de otra manera que parece más. La fe nos da comprensión de cómo se construye. Construir, componer. ¿Me pilláis, no? Cuando no somos capaces de edificar. Ahora es cuando se pone fea la cosa, ¿eh? Cuando no somos capaces de edificar primero nuestra propia vida espiritualmente, es porque de alguna manera no estamos dejando que la fe nos haga comprender cómo edificarla. Pongo un paréntesis de los míos para intentar explicarme. Por ejemplo, la mayoría de la gente, aunque ha recibido el Espíritu Santo, ha sido llena del Espíritu Santo, habla en lenguas, habla cada X tiempo una parrafada y bien. ¿Por qué? Porque no entiende, no comprende por la fe lo que dice la Escritura. San Pablo dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y lo que busca es que le edifiquen, busca que alguien aporte a su vida, y está bien porque la Biblia habla acerca de eso, pero se pierde algo tan fundamental como si no hubiera nadie y estuviera en una isla totalmente solitario,
yo podría seguir siendo la misma persona cristiana que junto con todo el mundo, porque Él me ha dado herramientas, entre otras, el poder hablar en lenguas que aunque mi razón no entiende, no sabe lo que dice, le parece que es una pérdida de tiempo, que sería mejor orar diciendo las cosas que quiero, pidiendo. Sin embargo, la fe entiende que cuando yo me pongo a hablar en lenguas, algo se está edificando dentro de mi ser, de mi espíritu, y por lo tanto yo estoy siendo edificado. Dos o tres lo entendéis. Genial. La fe nos da entendimiento para aceptar. No lo veo. No, yo es que no lo veo así, No es que yo no entiendo, es que yo... Para aceptar que la palabra de Dios creó el universo, incluyéndote a ti y a mí. Que tú y yo vivimos por la palabra de Dios. Tú y yo no vivimos por nuestras decisiones, que lo único que hacen a veces es estorbar. Tú y yo vivimos porque Él ha dicho. Y cuando Él ha mencionado tu nombre y mi nombre, yo he venido a la vida. Es decir, la fe me da entendimiento para aceptar la manera o la forma de cómo Dios hace las cosas, independientemente de que yo la entienda, la comparta. Porque ese es el problema a veces, cuando estamos diciendo, no, yo no lo veo, lo que estoy diciendo es, yo no lo comparto. Pero ¿y qué tenemos que compartir con Dios? Vamos a dejar ese camino, ¿vale? La fe nos da entendimiento para, valga la redundancia, entender que lo que se ve ha sido hecho de lo que no se ve. Es decir, de la fuente. La fe te lleva a la fuente, a la procedencia. Aunque no quieras, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Por eso la fe te lleva una y otra vez, por ejemplo, a la iglesia. Cuando hablo de iglesia no hablo de un templo, de un recinto, no, a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú eres miembro, parte de. Y una y otra vez, aunque no lo entiendas, aunque tú y yo a veces decimos, bueno, yo puedo vivir solo y sin... Racionalmente, eso es fenomenal. Espiritualmente, no estoy dejando que la fe me haga entender dónde está la fuente, dónde está el origen. Dejamos la parte mala aquí. La fe da entendimiento del mundo invisible. Esta parte sí es bonita. De lo sobrenatural. Que la razón ahí sí que cero. No entiende nada. Pero la fe le da entendimiento a lo sobrenatural. Una de las cosas interesantes del texto es que une la fe con la razón. Hablo de Hebreos 11:3, en el que estamos. Por la fe entendemos. Los filósofos, toda la gente esta que le da mucho al coco, siempre anda en la lucha esa entre fe y razón. La fe anula la razón anula la fe. Llegas a la Biblia y te vas a dar cuenta, ese texto, que dice, para nada, fe y razón son una sola cosa y se complementan. El asunto es saber funcionar con ellas, porque si yo le doy prioridad a una
quito la otra, pongo una, quito, la lío. Y ahí es donde me pierdo. Pero no, tener fe no es sinónimo de ausencia intelectual. ¿Me pilláis eso? Para nada, para nada. La fe produce uno de los grandes milagros en nosotros. ¿Cuál? Nos abre el entendimiento. Por la fe entendemos. ¡Pum! ¿A qué? Especialmente a lo sobrenatural. Nos abre el entendimiento. Empuja el entendimiento. Evidentemente, la razón humana independiente de la fe difícilmente podrá acercarnos a Dios. Difícilmente. Al hombre natural, la Biblia lo dice, San Pablo, recuerda que lo dice, le es imposible, imposible. No es que no quiera, no es que diga, bueno, hoy me siento, no, le es imposible. Ahora, el propio texto lleva implícito, entender la fe exige esfuerzo e implicación mental. Yo sé que esto puede decir, no, pero siempre me han enseñado. Tú simplemente escucha y ya está. Y luego determinas. Entender la fe exige esfuerzo mental e implicación. No la anula, no quita nuestra mente, no la aparta y dice, no, tú tranquila, que tú no sabes, esto es así. Para nada. Es un esfuerzo mental que nos lleva a aceptar las verdades espirituales, que de otra manera simplemente las desechamos y punto. Por eso, y aquí damos la vuelta y volvemos al principio de nuestro tema de revelación, por eso podemos poner la atención, podemos fijar, o como San Pablo lo decía en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Podemos poner atención, esfuerzo mental en ver el qué, lo invisible, lo sobrenatural, lo espiritual. Voy a aterrizarlo en plan práctico. Jesucristo, que lógicamente, mejor maestro imposible, veo que hizo algo interesantísimo para ayudar a la gente precisamente a esto mismo, a que por la fe pudieran entender. ¿El qué hizo? Hizo algo como hablarles por medio de parábolas. ¿Recordemos las parábolas del Señor? No las voy a estar mencionando, pero Mateo 13, que ahí hay un buen grupo recogidas. Mateo 13 es muy interesante y lo ligo con esto, os leo desde el versículo 10 para enlazarlo en la parte práctica. Dice que, verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Totalmente escritural. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos
y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pasaje muy interesante. Los discípulos se dieron cuenta, no eran gente tonta como a veces los ponemos. Y dice, pero ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no llegas directamente y le dices, esto es así? Y él les dice, porque de todas formas, viendo, no ven. No lo van a ver, no importa cómo sea. Otras veces hacemos la misma mecánica. Intentamos convencernos unos a otros. ¿Tú no has intentado convencer nunca a nadie? Porque yo soy súper experto en eso. Para no conseguir nada, pero súper experto. Intentar convencer. Pero Jesucristo, mucho más sabio, Él sabe cómo funcionan estos principios. Y Él sabe que si en la persona la fe no le hace entender, yo con mi razón no voy a conseguir que vea lo espiritual, que vea lo invisible. No lo voy a conseguir. Entonces Jesucristo lo que hace es provocar que en ellos pueda haber fe y entonces sí van a poder ver y entender. Y eso es básicamente lo que les, en síntesis. Pero las parábolas son un gran vehículo para transmitir verdades, especialmente secretos. El Señor se lo dijo, recuerda que le hemos leído. A vosotros os es dado conocer los misterios, a ellos no. Todo lo invisible, evidentemente, es un misterio para el mundo visible, porque está escondido. Por eso hace falta revelación, que se abra el velo y verlo. Sigo con las parábolas. Las parábolas proveen una imagen, ¿o no? Sembrador salió a sembrar. ¿A que no sabes qué estaban viendo ya? Claro, a un sembrador sembrando. Bien. Luego las parábolas nos dicen cosas con imágenes que para decirlas y explicarlas con palabras probablemente necesitemos todo un curso de un montón de horas. Por otra parte, las parábolas muestran el funcionamiento. Paréntesis. Poder de Dios, poder del reino. Y tienen otra virtud, se recuerdan mejor que las frases, las palabras, ¿o no? Amén, amén, muy bien, sí señor. Parábolas, como digo, esconden misterios que de todas formas, la gran clave de todo esto, que la veremos otro día si Dios permite, el Señor se lo dijo y lo he pasado por ahí, es el corazón. Si tú y yo queremos ver la deidad de Dios, la divinidad y el gran poder de Dios, la clave está en el corazón. Se lo ha dicho. ¿Por qué no ven? Isaías, la profecía era, porque tienen el corazón engrosado. ¿Por qué no vemos? La clave no está en la habilidad. La clave no está en el tiempo que llevo tratando con las cosas de Dios. Y entonces, no, la clave está en el corazón. Siempre ha estado ahí y el Señor lo sabía. El corazón es la gran clave para poder ver. Por eso las bienaventuranzas, poco antes, Mateo capítulo 5, ¿qué dijo el Señor? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La clave de ver está en el corazón, no en los ojos.
en el corazón. Bueno, dicho eso, ¿qué es lo que realmente? Hay tres tipos de personas que menciona aquí cuando le preguntan por qué les hablas por parábolas. Uno, los que viendo no ven. Otra, ellos, bienaventurados vuestros ojos, porque veis. Y tres, los profetas y justos antiguos que quisieron ver lo que vosotros, pero no pudieron verlo. Eso me lleva a mí a lo siguiente. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Lees bien las palabras? No de la creación, no, de toda creación. Porque en Él, no a través de Él solamente, no, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Brutal. ¿Qué es lo que entonces no veían viéndolo? Yo te lo resumo tal y como te lo he leído. A Él, a Cristo, le estaban viendo, le tenían delante y no le veían. Le tenían delante y veían un buen predicador, veían un sanador, veían un buen rabí, pero no veían realmente la esencia, lo espiritual, lo que no se ve. Él era el Mesías, el Cristo, el unigénito Hijo del Padre. Él era eso, lo tenían delante y no lo veían. Y por mucho que él hubiera dicho, porque más de una vez le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Y aunque él hubiera dicho, atentos, aquí razonad, pensad, no os distraigáis, yo soy el Mesías. ¿Sabéis qué hubiera pasado? Hubieran seguido sin verlo, porque no es un tema de los ojos, es un tema del corazón. Y ese sigue siendo el mismo problema de todos nosotros, incluyéndome. El problema no es, ay, si Dios me revelase, me mostrase. No, el problema es mi corazón. Bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿Qué veían ellos? Ellos sí veían. Recuerda, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Elías, Juan el Bautista, uno de los profetas. ¿Y vosotros? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? Está viendo otra cosa completamente distinta. Y muchos profetas desearon ver lo que veis. ¿Qué desearon ver? Muchos profetas, prácticamente todos profetizaron de Cristo, pero no lo vieron. ¿Qué desearon ver? A Él. ¿Qué deseamos ver nosotros? Porque ahí está la clave del corazón. ¿Qué deseo ver yo? No, yo lo que deseo es mi familia convertida. Bien, gloria a Dios. Pero todo ha sido creado en Él, por Él, para Él, y en Él subsiste. Si yo le veo a Él, yo veo a mi familia convertida. Si yo no le veo a Él, va a ser muy difícil que yo vea a mi familia convertida. La gran clave es verle a Él. ¿Y qué no entendían? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Ves? Y esa es la clave. Al no entender, no veo. ¿Qué es lo que no entienden? Su eterno poder. Lo que no entendemos a veces
es que Dios no tiene limitaciones ninguna. Él es eterno y su poder es eterno también. Su eterno poder. Por eso, qué bueno que el Señor, cuando decimos que me abra los ojos, Pablo, recuerdas que lo hemos visto en Efesios 1, ora de manera genial. Que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que seáis plenamente capaces de comprender. Que sean alumbrados los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para que podamos ver la cantidad de cosas invisibles que están por manifestarse de forma visible. Haciendo una analogía rara de las mías, si pudiéramos ver nosotros la cantidad de cosas invisibles que ya están hechas, esperando ser manifestadas físicamente y poder verlas con nuestros ojos naturales, nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos. Recordemos la historia de Daniel, que la vimos. Daniel, desde el primer día que tú fíjate lo que dice, no le dice que tú hablaste, que tú me convenciste, no, del primer día que dispusiste tu corazón. Desde ese primer día le dice el ángel, yo he sido enviado a ti. Es decir, ya estaba hecho. Desde el primer día que dispuse, ¿y a qué se dispuso Daniel? Daniel lo que quería saber es cuál era el plan de Dios, qué tenía Dios para Israel, porque estaban cautivos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Desde el primer día no tuvo que convencer a Dios, no tuvo que decir, bueno, Señor, yo sé que a lo mejor no soy nadie, pero si a ti te da la gana y tú me quieres revelar a mí lo que vas a hacer con Israel, yo estaría contento, por favor, te lo pido y tal, y dándole la perorata. No, desde el primer día que él dispuso su corazón, Dios dijo, concedido, ya está hecho, ahí lo tienes. Eso sí, tardó 21 días en verlo, con estos ojitos, en ver al ángel y que el ángel le comunicase a estos oíditos también, con palabras, qué es lo que Dios había determinado. Pero desde el primer día ya estaba dispuesto. ¿Cuántas cosas no hay dispuestas? Desde el primer día que tú y yo dispusimos nuestro corazón, ya está hecho. Ya está. Y llegará el día que tus ojos lo verán. Hubiera yo desmayado si no creyera. Tú hubieras desmayado. Tú no estarías aquí. Todos hubiéramos desmayado si no creyéramos que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Ponte de pie, por favor. Aleluya.